En el contexto del sistema penal colombiano, los sindicados de un delito, es decir, aquellas personas acusadas o imputadas de haber cometido un delito, cuentan con derechos fundamentales y garantías procesales protegidas tanto por la Constitución Política de Colombia como por el Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004. Estas garantías buscan asegurar un juicio justo, respetando los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos. A continuación, se explican detalladamente los derechos y beneficios de los sindicados. 1. Presunción de inocencia. Toda persona sindicada de un delito es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia judicial ejecutoriada. Esto implica que el peso de la prueba recae en la Fiscalía, que debe demostrar más allá de toda duda razonable la responsabilidad del sindicado. 2. Derecho al debido proceso. El debido proceso es un derecho fundamental que garantiza que cualquier procedimiento judicial o administrativo sea llevado a cabo conforme a las leyes y bajo la vigilancia de la justicia imparcial. Incluye garantías como ser informado de manera clara y comprensible sobre las acusaciones en su contra, tener acceso a las pruebas en su contra y a los medios de defensa, ser juzgado dentro de los plazos establecidos por la ley. 3. Derecho a la defensa. Los sindicados tienen derecho a ser asistidos por un abogado desde el momento de su captura o imputación. Si no cuentan con recursos para contratar uno, el Estado les asigna un defensor público. El abogado tiene el deber de velar por los intereses del sindicado, garantizar la legalidad del proceso y ejercer todas las acciones necesarias para su defensa. 4. Derecho a guardar silencio. Los sindicados no están obligados a declarar en su contra, ni a autoincriminarse. Pueden optar por guardar silencio en cualquier momento del proceso sin que esto se interprete como una confesión de culpabilidad. 5. Derecho a un juicio público e imparcial. Los sindicados tienen derecho a que su caso sea juzgado por un juez o tribunal imparcial, con acceso público al juicio para garantizar la transparencia. El juez debe basarse únicamente en las pruebas presentadas durante el juicio para emitir un fallo. 6. Derecho a la dignidad y al trato humano. Los sindicados deben ser tratados con respeto a su dignidad humana. La tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes están absolutamente prohibidos. Incluso si se encuentran privados de la libertad, deben recibir condiciones de detención adecuadas y trato digno. 7. Derecho a la libertad personal. La privación de la libertad de un sindicado es una medida excepcional. Según el principio de libertad, las personas acusadas tienen derecho a permanecer en libertad durante el proceso, salvo en casos donde exista un riesgo para la sociedad, peligro de fuga o de obstrucción de la justicia. Existen mecanismos como la detención domiciliaria o la libertad condicional mientras se desarrolla el proceso judicial. 8. Derecho a la prescripción del proceso. Si el proceso penal supera los tiempos establecidos en la ley sin que se haya dictado una sentencia, el sindicado puede solicitar la prescripción de la acción penal, lo que implica el cese del proceso en su contra. 9. Derecho a beneficios jurídicos. Dependiendo del tipo de delito, la gravedad y las circunstancias, los sindicados pueden acceder a beneficios como preacuerdos o negociaciones con la Fiscalía, pueden aceptar cargos a cambio de una reducción de la pena. Principio de oportunidad, en algunos casos, la Fiscalía puede suspender, interrumpir o cesar la acción penal contra el sindicado. Rebajas de pena por colaboración, si el sindicado colabora con las autoridades aportando información valiosa, puede acceder a rebajas en la pena. 10. Derecho a la revisión judicial. Los sindicados tienen derecho a apelar cualquier decisión judicial que consideren injusta o contraria a la ley. Esto incluye la apelación de medidas de aseguramiento, sentencias condenatorias y otras decisiones procesales. 11. Protección contra la retribución pública. En los procesos penales se protege la identidad de los sindicados, en ciertas circunstancias, para evitar juicios mediáticos o afectaciones desproporcionadas a su vida personal y familiar. 12. Derechos en caso de captura. Si un sindicado es capturado, tiene derecho a ser informado inmediatamente de las razones de su captura, comunicarse con un abogado o con un familiar, ser presentado ante un juez en un plazo máximo de 36 horas para que se legalice la captura. 13. Derecho a la reparación en caso de error judicial. Si una persona sindicada es declarada inocente o se demuestra que hubo irregularidades en el proceso que afectaron sus derechos, tiene derecho a reclamar una indemnización al Estado por los daños sufridos. Límites y responsabilidades. Aunque los sindicados tienen estos derechos, también tienen la responsabilidad de colaborar con el proceso judicial, si deciden participar activamente. Además, deben respetar las condiciones impuestas en caso de medidas como la libertad condicional. Fundamento legal. Constitución Política de Colombia, artículos 28, 29 y 30. Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal. Tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.